El sol de la tarde se esparcía sobre Madrid como oro líquido, reflejándose en las ventanas espejadas del edificio Torres del Cielo, donde el nombre Alejandro Martín brillaba en letras plateadas en la cima. A sus 38 años, era uno de los empresarios más comentados de España, dueño de una red tecnológica que exportaba a medio mundo, portada de revistas y conferencista solicitado. El tipo de hombre que, a ojos de todos, había vencido en la vida. Pero ese viernes, al terminar una reunión más, Alejandro sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, un vacío incómodo, como si el sonido del éxito se hubiera vuelto ruido. Mientras observaba el atardecer entre los edificios, recordó una frase antigua de su madre. Ningún oro del mundo paga un alma en paz, hijo. Sin saber exactamente por qué, tomó el coche y comenzó a conducir sin rumbo. La carretera lo llevó al sur, rumbo a Andalucía, región de olivos infinitos y pueblos blancos. Fueron casi 4 horas de viaje hasta que el GPS indicó San Roque del Mar, el pequeño poblado donde había crecido, un lugar que no veía desde los 18 años, cuando se había ido a estudiar a Barcelona con la promesa de no volver jamás. El coche de lujo contrastaba con las estrechas calles de piedra. La gente aún se sentaba en las puertas al atardecer, las campanas de la iglesia sonaban a las 6, y el olor a pan fresco escapaba de la panadería de Doña Pilar, que seguía allí, firme, como si el tiempo se hubiera detenido. Alejandro redujo la marcha y estacionó frente a la iglesia de Santa Lucía, la misma donde había sido monaguillo de niño. Por un instante, solo observó el portón de hierro oxidado. Sintió un nudo en la garganta. Ese lugar guardaba los recuerdos más dulces y más dolorosos de su vida. Entró. El interior de la iglesia estaba casi vacío, iluminado solo por velas temblorosas. A cada paso, el eco de sus zapatos caros sonaba fuera de lugar sobre el frío suelo de piedra. En el altar, una monja encendía velas mientras algunos ancianos rezaban en silencio. El olor del incienso se mezclaba con el de la madera antigua. Y entonces, Alejandro sintió algo familiar, un llamado del pasado, como si el alma reconociera el hogar antes de que la mente lo comprendiera. Se sentó en el último banco. Pasaron minutos, o tal vez una eternidad, hasta que escuchó un murmullo cerca de la puerta. Se volvió. Una mujer con pañuelo azul, sentada en el suelo, extendía la mano a quien entraba. La ropa estaba gastada, la mirada baja, pero había dulzura en la forma en que decía: «Dios te bendiga, hijo». Alejandro sintió el pecho apretarse. Esa voz era imposible. Se acercó con cautela, como quien camina dentro de un sueño. La mujer levantó el rostro, y su mundo se detuvo. Sus ojos, de un castaño sereno, eran los mismos que lo habían mirado años atrás, en una noche de tormenta, cuando él aún era un niño perdido entre dolor y miedo. Ella lo había salvado, cuando nadie más lo hizo. Ahora, esa misma mujer, doña Carmen, la viuda que lo acogió cuando huyó de casa a los 12 años, estaba allí, pidiendo limosna en la puerta de la iglesia. El tiempo pareció derrumbarse sobre él. Las manos de Alejandro temblaban. Recordó las sopas calientes, los consejos susurrados, las historias que contaba sobre ángeles que se disfrazaban de gente sencilla. Doña Carmen, murmuró casi sin voz. Ella lo miró, confundida. ¿Me conoces, hijo? Soy yo. Alejandro, el niño que usted ayudó, respondió con los ojos humedecidos. Por un segundo, su rostro se iluminó de reconocimiento. Las arrugas se movieron como olas de emoción. Alejandrito, susurró, y el nombre salió cargado de ternura. Pensé que nunca más te volvería a ver. El silencio entre ellos era casi sagrado. Personas entraban y salían de la iglesia, indiferentes, pero para Alejandro el tiempo se había detenido. Se arrodilló ante ella, sin importarle el frío suelo. ¿Qué pasó, doña Carmen? ¿Cómo llegó a esto? Ella sonrió con dignidad. La vida, hijo, la vida a veces da y luego quita. Pero sigo agradecida. Dios siempre provee. Las palabras atravesaron a Alejandro como flechas. Él, el hombre que lo tenía todo, veía ante sí a la mujer que le había dado todo cuando él no tenía nada. Y ahora ella sobrevivía con lo poco que el azar le dejaba. Una campana resonó fuerte, marcando las 7 de la noche. Alejandro se levantó despacio, miró alrededor y se dio cuenta de cuánto había cambiado el mundo, menos ella. Doña Carmen permanecía allí, con la misma fe inquebrantable, aunque la vida le hubiera quitado casi todo. Mientras el sol desaparecía detrás de las colinas, Alejandro entendió que esa visita no era casualidad. Era un llamado del destino, y tal vez, una segunda oportunidad. Aquella noche, Alejandro volvió al hotel en Cádiz sin poder dormir. El sonido distante de las olas golpeando las piedras parecía resonar junto con los recuerdos que lo atormentaban. Había visto con sus propios ojos a la mujer que le había dado abrigo cuando él era solo un niño sin rumbo, ahora reducida a la pobreza, mendigando en la puerta de la misma iglesia que un día había sido el refugio espiritual de ambos. Se preguntaba,
¿Cómo podía el destino ser tan cruel con alguien tan bueno? Tomó el celular, abrió su lista de contactos, empresarios, políticos, periodistas, y se dio cuenta de cuánto se había alejado su vida de todo lo que realmente importaba. Ninguno de esos nombres le traería paz ni respuesta. Solo estatus. Al cerrar los ojos, el recuerdo llegó nítido: la pequeña casa de doña Carmen, las paredes sencillas, el olor a pan y lavanda, el sonido de la lluvia afuera mientras ella lo alimentaba y decía: «Nunca dejes de ser bueno, hijo. Porque el mundo necesita más bondad que dinero». Esa frase lo había acompañado toda la vida, pero ahora se daba cuenta de que había fallado con ella. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Alejandro ya estaba de regreso en la iglesia de Santa Lucía. Llevaba consigo una bolsa con alimentos, mantas y algunos billetes de euro doblados discretamente en el bolsillo del abrigo. Al llegar, vio que la puerta aún estaba cerrada. Sin embargo, a la sombra del patio, allí estaba ella, doña Carmen, dormida envuelta en una manta gastada, apoyada en la pared de la iglesia. Un perrito delgado, de pelaje blanco, dormía acurrucado junto a ella. Alejandro se arrodilló a su lado, sintiendo una mezcla de dolor y ternura. Doña Carmen llamó suavemente. Ella despertó poco a poco, parpadeando varias veces. «Alejandro. Tan temprano, hijo». Quería verla y ayudarla. Ella lo miró durante unos segundos, antes de sonreír con sencillez. «Ya me ayudaste una vez, cuando volví a creer que aquel niño sería alguien bueno». Hizo un gesto leve, casi maternal. «Veo que no me equivoqué». Pero él no podía sonreír. Estaba invadido por la culpa. «¿Por qué no me buscaste? Habría hecho cualquier cosa». Ella bajó la mirada. «El orgullo, hijo. Y también el miedo. El tiempo pasa, las personas cambian. No quería que me vieras así». Sus palabras pesaron más que cualquier acusación. Alejandro sintió vergüenza, de su fortuna, del traje caro, del reloj de oro que ahora parecía brillar con ironía. Insistió. «La ayudaré. No acepto que viva así». «No necesito lástima», respondió firme, «solo compañía, a veces. La soledad duele más que el hambre». Eso lo desarmó por dentro. Soledad. Él, rodeado de gente en fiestas, reuniones y titulares, también era un hombre profundamente solo. Sin pensarlo, dijo: «Entonces déjame quedarme. Hoy no regreso a Madrid». Ella rió, como quien escucha un capricho. «¿El señor Alejandro Martín, empresario, durmiendo en un banco de piedra?» «Sí». Y por primera vez en mucho tiempo, quiso decir algo y cumplirlo. Pasaron el día juntos. Caminaron por las calles del pueblo, fueron al pequeño mercado donde doña Carmen a veces recibía donaciones, y luego se detuvieron en la plaza principal. Ella lo presentó a personas que todavía lo recordaban de niño: el panadero, la florista, el viejo padre Tomás. Pero algo cambió profundamente en él ese día. Por primera vez en años, Alejandro volvió a ser solo Alejandro, sin cargos, sin dinero, sin fama. Por la tarde, cuando el sol comenzó a caer sobre los tejados blancos de San Roque, se acercó un hombre, Ramiro, un comerciante local. Traía una mirada desconfiada, quizá envidiosa. «Entonces usted es el famoso Martín, ¿no?», dijo con una media sonrisa. «El niño pobre que huyó y ahora es dueño de medio país». Alejandro asintió con humildad. «Volví solo para visitar viejos amigos». Ramiro bufó. «¿Amigos? No queda mucha gente por aquí. Algunos, como ella, quedaron en el suelo». El tono ácido cortó el aire. Doña Carmen bajó los ojos, avergonzada. Alejandro sintió que la sangre le hervía. «Cuidado con lo que dice», respondió firme, pero contenido. «No me malinterprete», prosiguió Ramiro con ironía, «solo me resulta curioso ver a un millonario conversando con mendigos». La frase resonó cruel. Y, de repente, Alejandro entendió que el prejuicio aún estaba vivo, no solo contra los pobres, sino contra la humanidad simple que el mundo moderno despreciaba. Con el corazón pesado, llevó a doña Carmen de regreso a la iglesia. Antes de despedirse, dijo: «Mañana volveré. Quiero hablar con el padre. Hay algo que necesito hacer por usted». Ella solo sonrió. «Que Dios te ilumine, hijo». Cuando subió al coche y encendió el motor, las lágrimas finalmente llegaron. No lloraba solo por ella, sino por todo lo que había perdido dentro de sí mismo. Ese reencuentro no era coincidencia. Era el inicio de una deuda antigua cobrando su precio por mandato del destino. A la mañana siguiente, el cielo sobre San Roque del Mar amaneció gris, con nubes bajas que anunciaban lluvia. Alejandro llegó temprano a la iglesia, llevando consigo una maleta de cuero. Dentro había ropa nueva, provisiones y un sobre grueso con dinero. Quería entregarlo todo a doña Carmen, pero al entrar en la nave principal, ella no estaba. El padre Tomás, un hombre de semblante sereno y voz grave, lo reconoció de inmediato. «Alejandro Martín, el niño que ayudaba a encender las velas», dijo con una sonrisa nostálgica.
¡Qué alegría verlo de vuelta! Padre, vine por doña Carmen. Ayer estuve con ella, pero hoy no la encuentro. La expresión del padre se volvió seria. Está enferma, hijo. Duerme en la calle, se niega a ir al refugio. Dice que prefiere quedarse cerca de la iglesia para escuchar las campanas llamando a los ángeles, según sus palabras. Esa frase lo golpeó como un puñetazo. Alejandro pidió la dirección. Poco después, caminaba por las callejuelas hasta encontrar un callejón donde, entre cajas y trapos, estaba la mujer que un día lo había salvado. Tosía, con el rostro pálido, envuelta en una manta raída. El perrito blanco la miraba con ojos tristes. Alejandro se arrodilló a su lado. ¿Por qué no me dijiste que estabas enferma, doña Carmen? No quería preocuparte. Ya no soy joven, hijo. El cuerpo se cansa. Él tomó sus manos, frías como mármol. No puedo dejarla aquí. Venga conmigo. Tengo una casa, puedo cuidarla. Ella sonrió, como si lo escuchara soñando. No necesito palacios, Alejandro. Solo paz. Pero él insistió, sintiendo que la desesperación le subía al pecho. Usted me salvó una vez. Ahora es mi turno de salvarla. ¿Salvar? Susurró ella. ¿Quién dijo que estoy perdida? La fe de doña Carmen lo desconcertaba. Él, acostumbrado a resolver todo con poder y dinero, se sentía impotente ante una mujer que veía en la pobreza algo más que dolor, un propósito. Aún así, no desistió. La llevó a una pensión sencilla cerca de la plaza. Pagó por adelantado varias semanas y pidió al dueño que cuidara de ella. Mandó a buscar medicinas y comida. Pero por la noche, solo en la habitación contigua, la inquietud crecía. Nada de eso parecía suficiente. No bastaba con darle refugio, quería devolverle dignidad, esperanza. Tomó el laptop y, sin pensarlo dos veces, comenzó a escribir correos electrónicos. Quería organizar algo más grande, una campaña de reestructuración del pueblo, crear oportunidades, abrir un centro comunitario en nombre de doña Carmen. Era su manera de compensar el pasado. Sin embargo, cuando la noticia se difundió de que Alejandro Martín invertía en el pueblo, la codicia de otros comenzó a moverse. Ramiro, el comerciante envidioso, buscó a un periodista local y difundió rumores. Quiere limpiar su propia imagen. Es solo marketing. Al día siguiente, un periódico regional publicó: periódico millonario intenta comprar la fe de los pobres de San Roque. El titular se esparció por las redes sociales. Alejandro se enfureció, pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Al salir de la pensión para visitar a doña Carmen, encontró la puerta abierta. Dentro, la habitación estaba vacía. La cama deshecha, la manta en el suelo, y el perrito, ahora solo, lloriqueando junto a la ventana. Ella había desaparecido. Desesperado, corrió por el pueblo. Preguntó en las esquinas, en las panaderías, hasta que una señora le dijo: vi a doña Carmen ir a la estación. Dijo que iba a dejar al niño en paz, antes de que el mundo lo lastimara por ella. Las palabras fueron un golpe. Tomó el coche y aceleró hacia la pequeña estación de tren. Al llegar, vio su figura frágil parada en el andén, con una bolsa en las manos. «Doña Carmen», gritó. Ella se giró, sorprendida. El viento levantaba el pañuelo azul, y por un instante parecía aún más pequeña ante la inmensidad del cielo nublado. «¿Por qué huye?», preguntó con la voz entrecortada. Ella lo miró con dulzura. «Porque tu vida es demasiado grande, Alejandro. Y yo, solo soy una sombra del pasado. No quiero ser la razón para que nadie te señale con el dedo». Él se acercó, sin importarle quién miraba. «Usted no es una sombra. Es la luz que me trajo hasta aquí». Ella extendió la mano y tocó su rostro. «Entonces guarda esta luz, hijo. Y deja que siga mi camino». El tren pitó. Alejandro intentó convencerla de quedarse, pero ella solo sonrió. Dios siempre sabe lo que hace. Y entró al vagón. Mientras el tren partía, él permaneció allí, con el pañuelo azul en las manos, el mismo que se había caído de su hombro al subir. El viento lo hizo bailar en el aire antes de que cayera sobre las vías. Alejandro sintió las lágrimas ardiendo. Era la primera vez en años que se sentía realmente impotente. No había dinero, poder ni influencia capaces de traerla de vuelta. El hombre que había conquistado el mundo entero había perdido el único vínculo verdadero que lo conectaba con su humanidad. Los días que siguieron fueron un tormento para Alejandro. Volvía todas las mañanas a la estación, esperando cualquier señal de ella, pero doña Carmen parecía haber desaparecido de la faz de San Roque del Mar. Cada banco de la plaza, cada calle estrecha, le recordaba la fragilidad del pasado y la impotencia frente a la injusticia de la vida. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, Alejandro escuchó un murmullo entre la gente en la plaza. «Está en la feria, vendiendo flores». Sin dudar, corrió.
Entre puestos de frutas y verduras, avistó el mismo pañuelo azul, ahora atado de manera improvisada en la cabeza de la mujer que lo había rescatado años atrás. Vendía rosas y margaritas, intentando ganar lo suficiente para una comida decente. La visión le cortó el pecho como una cuchilla. «Doña Carmen», llamó, con voz firme pero cargada de emoción. Ella levantó la mirada, sorprendida. «Alejandro», dijo, dudando. No quería que me encontrara así. Pero él no permitió que volviera a escapar. Se acercó lentamente, poniendo una mano sobre la de ella. «¿Qué pasó, Carmen? ¿Por qué estás aquí?», preguntó. «Yo puedo ayudarte». Ella respiró hondo, mirando las flores marchitas, sus manos callosas. «La vida. Alejandro. La vida me trajo hasta aquí. Pero tú, conquistaste el mundo. Yo solo, esto es lo que me quedó». Un pesado silencio cayó sobre la feria, y Alejandro comprendió algo. No bastaba solo ayudarla con dinero o refugio. Necesitaba restaurar la dignidad y el respeto que el mundo le había negado a aquella mujer. En ese momento, tomó una decisión que lo cambiaría todo. «No más», dijo. «Voy a reconstruir todo para ti, pero de una manera que nadie pueda despreciar tu bondad y tu coraje». Ella lo miró incrédula. «Alejandro, no quiero molestar tu vida lujosa». «Nunca molestaste, Carmen». «Al contrario», respondió, con los ojos humedecidos. «Es hora de que el mundo vea lo que siempre supo, que la bondad tiene un valor infinito». Su mirada se suavizó, y una sonrisa tenue apareció en su rostro cansado. Alejandro sintió un peso liberarse de su corazón, una chispa de esperanza que antes parecía imposible. Mientras caminaban juntos hacia la iglesia, murmuró casi para sí mismo. «El viento trae consigo el aroma de flores frescas y pan recién horneado». Alejandro sabía que esto no sería solo una reconexión, sino el inicio de un viaje que transformaría no solo sus vidas, sino también a toda la comunidad. La sensación de impotencia que lo había perseguido comenzaba a desaparecer, reemplazada por determinación y un nuevo propósito. En los días siguientes, Alejandro no perdió tiempo. Compró una pequeña casa junto a la iglesia para doña Carmen, pintó las paredes de blanco, colocó cortinas nuevas y se encargó personalmente de que cada detalle transmitiera calidez y dignidad. Ella, inicialmente reacia, se permitió sonreír y organizarse, sintiendo por primera vez en meses un alivio real y concreto. Pero Alejandro sabía que el dinero por sí solo no lo solucionaría todo. Comenzó a conversar con comerciantes locales, explicando que quería crear una feria de productos artesanales para dar visibilidad a los habitantes en dificultades. Al principio recibió miradas desconfiadas, algunos recordaban el escándalo que Ramiro había difundido. Pero su determinación era inquebrantable. Doña Carmen, con su serena manera de ser, comenzó a ayudar. No como alguien que dependía de él, sino como quien enseñaba a la propia comunidad a levantarse. «Alejandro, no solo tú debes cambiar las cosas. La fuerza está en todos nosotros», dijo mientras ayudaba a una joven a organizar sus puestos de flores. Alejandro comprendió que aprendía de ella la verdadera forma de liderazgo, aquella que no proviene del dinero o del poder, sino de la empatía y la inspiración. Comenzaron a organizar clases de artesanía, pequeños talleres de cocina típica de la región e incluso talleres de reparación de ropa, impartidos por los habitantes más experimentados. La noticia empezó a difundirse, un millonario ayudando a una comunidad olvidada. Algunos aún desconfiaban, pero muchos se emocionaban. Niños que antes jugaban entre basura y calles llenas de baches ahora corrían por la plaza limpia, admirando las flores que doña Carmen ayudaba a cultivar. En una tarde soleada, Alejandro la vio sentada en la puerta de su nueva casa, manos ocupadas con hilos y telas, sonriendo a un grupo de mujeres que aprendían a hacer tapetes artesanales. Entonces comprendió, la transformación no era solo externa, sino interna. Doña Carmen recuperaba autonomía y orgullo, mientras él redescubría la bondad y la gratitud que casi había perdido. Esa misma tarde, envió un mensaje sencillo al padre Tomás. «Padre, ella está bien. Más que bien». Volvió a sonreír. «Y yo también». El padre respondió con pocas palabras, pero llenas de significado. «El mundo necesita pocos hombres así, Alejandro». Continúa. Alejandro, finalmente, comenzó a entender que cada pequeño gesto, cada puesto organizado, cada flor cuidada, cada abrazo sincero, era una victoria. Tal vez no podía cambiar el mundo entero, pero podía rescatar lo más precioso, la dignidad y la esperanza de alguien que siempre creyó en él. Y en ese instante, en el calor del atardecer, mientras las campanas de la iglesia sonaban de fondo, Alejandro sintió un giro silencioso, aquel que precede a los grandes milagros de la vida. Las semanas que siguieron transformaron por completo San Roque del Mar. El pequeño pueblo, antes adormecido y olvidado, comenzaba a latir con vida, color y movimiento, gracias a la iniciativa de Alejandro y a la inspiración silenciosa de doña Carmen.
Alejandro, que antes se limitaba al éxito frío del mundo de los negocios, descubría ahora una nueva dimensión del liderazgo, una que no dependía de contratos o ganancias, sino del impacto humano real. Pasaba horas con los habitantes, escuchando sus historias, ayudando a resolver pequeños problemas y aprendiendo a valorar la simplicidad que antes ignoraba. Doña Carmen, por su parte, florecía como nunca. Recuperaba no solo la salud, sino la autoestima. Cada flor que vendía, cada tapete que enseñaba a hacer, cada sonrisa que recibía de vuelta era una confirmación de que aún podía influir positivamente en el mundo. Su relación con Alejandro, basada en respeto y cariño, crecía en profundidad. Ya no veía solo al niño que había ayudado en el pasado, sino al hombre que había regresado para hacer lo correcto. Juntos, crearon un pequeño centro comunitario junto a la iglesia, donde jóvenes y ancianos aprendían oficios, arte y cocina. El impacto fue inmediato. El comercio local se fortaleció. Los niños tenían clases de refuerzo escolar. Personas que antes se sentían invisibles ahora participaban activamente en la vida de la comunidad. Alejandro observaba todo, maravillado. Él, que siempre había buscado reconocimiento externo, ahora se sentía verdaderamente realizado con el progreso de otros. Cada victoria de la comunidad era una victoria personal, una reparación silenciosa de lo que el mundo había negado a doña Carmen. Cierta tarde, mientras caminaban por la plaza, doña Carmen comentó: «Alejandro, nunca imaginé que vería tanto cambio». «Ni yo», respondió él, tomando su mano. «Pero aprendí que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la capacidad de transformar vidas». La transformación no se limitaba a la comunidad. Alejandro cambiaba por dentro, su corazón se volvía más generoso, su mirada más compasiva. Doña Carmen, por su parte, aprendía a aceptar ayuda sin perder dignidad, descubriendo que la fuerza y la humildad pueden caminar juntas. Y, por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de posibilidades. Ya no solo un recuerdo doloroso del pasado, sino un camino claro de propósito, amor y esperanza. Por la noche, el pueblo se iluminaba con faroles improvisados y risas provenientes del centro comunitario. Alejandro miró a doña Carmen, que repartía rosas entre los visitantes. Un silencio de gratitud los envolvía, mientras el sonido lejano de las campanas de la iglesia recordaba que cada jornada de superación es también un renacimiento. El verano en San Roque del Mar trajo calor y movimiento, pero también tensión. Ramiro, el comerciante envidioso que antes había difundido rumores sobre Alejandro, no podía aceptar el cambio que se estaba instaurando en el pueblo. Comenzó a manipular a personas influyentes de la región, cuestionando la autenticidad de la ayuda de Alejandro. Surgieron rumores nuevamente, esta vez más fuertes. El millonario quiere controlar el pueblo para su propio interés. El clima pesaba sobre Alejandro y doña Carmen. Muchos habitantes comenzaron a dudar, y algunos voluntarios se alejaron por miedo a represalias. Alejandro sintió el peso del fracaso acercándose, pero había algo que no podía ignorar. Doña Carmen todavía creía en la bondad del mundo. Una noche, durante la feria, Ramiro confrontó a Alejandro en la plaza principal, ante todos. «¿Entonces, crees que puedes cambiarlo todo solo?», dijo, con sarcasmo. «La gente no necesita millonarios, Alejandro, necesita líderes de verdad, no caridad disfrazada». El silencio cayó sobre la plaza. Doña Carmen, que observaba desde lejos, sintió el corazón apretarse, pero se mantuvo firme. Alejandro respiró hondo, recordando sus palabras. El verdadero poder está en transformar vidas. Se acercó a Ramiro, manteniendo la calma pero con los ojos llenos de determinación. «No estoy aquí para competir, Ramiro. Estoy aquí para reparar, aprender y ayudar», dijo. «Si esto te incomoda, tal vez sea hora de preguntarte por qué temes a la bondad». La multitud guardó silencio, algunos murmurando palabras de apoyo. Ramiro, rojo de rabia, intentó replicar, pero nadie le prestó atención. Alejandro entonces hizo algo inesperado, se volvió hacia la comunidad y dijo: «Ustedes conocen a doña Carmen, saben quién es. Saben de lo que es capaz. Hoy no se trata de mí, sino de ella. Mostremos juntos que la solidaridad y el valor de una persona pueden inspirar a un pueblo entero». Sus palabras resonaron en el aire caliente de la plaza, alcanzando cada corazón. Doña Carmen se acercó, emocionada, y tomó la mano de Alejandro. «Alejandro», susurró, «trajiste algo que pensé haber perdido, esperanza y justicia». Ramiro, al ver la reacción de la gente, retrocedió, humillado, comprendiendo que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la unión y el respeto. En ese momento, Alejandro y doña Carmen caminaron juntos por el centro comunitario recién inaugurado, rodeados por los habitantes, niños riendo y flores por todas partes. La sensación de victoria no estaba en derrotar a alguien, sino en ver la transformación que habían causado, juntos.
La campana de la iglesia sonó, y por primera vez, Alejandro sintió una paz profunda, algo que ningún éxito del mundo podría darle. Miró a doña Carmen y sonrió. Lo logramos, Carmen, lo logramos. Ella le devolvió la sonrisa, con los ojos humedecidos, y dijo: No, Alejandro, lo logramos porque nunca nos rendimos. La plaza estalló en aplausos y sonrisas, una verdadera celebración de superación, justicia y amor. Alejandro finalmente entendió: el clímax de la vida no está en los logros solitarios, sino en las vidas que tocamos a lo largo del camino. En los meses siguientes, San Roque del Mar se convirtió en un ejemplo de transformación y unión. La pequeña comunidad que antes luchaba contra el abandono y la pobreza comenzó a prosperar, no solo económicamente, sino también en espíritu y confianza. Alejandro, ahora alejado del ritmo frenético de Madrid, empezó a dividir su tiempo entre los negocios y la supervisión del centro comunitario. Cada acción que tomaba tenía un impacto directo en la vida de las personas, y la satisfacción que sentía era más profunda que cualquier contrato o ganancia que hubiera logrado. Doña Carmen se convirtió en el alma del pueblo. Su sabiduría y serenidad inspiraban a jóvenes y mayores, mientras los pequeños negocios florecían bajo su orientación. Ya no necesitaba mendigar, ahora era respetada, admirada y amada por todos los que conocían su historia. Ramiro, que antes había intentado desestabilizar el proyecto, vio su resistencia transformada por la propia comunidad. Terminó participando activamente, ayudando en la logística de la feria y aprendiendo a valorar el impacto colectivo sobre los intereses individuales. Toda la ciudad presenciaba una lección de humildad y superación. En una tarde soleada, Alejandro caminó por la plaza principal, observando a los niños correr entre flores, risas llenando el aire, y a doña Carmen repartiendo rosas a los visitantes. Se acercó a ella, tomó sus manos y dijo: Carmen, nunca imaginé que la vida pudiera darnos una segunda oportunidad tan hermosa. Ella sonrió, con los ojos brillando de gratitud. La segunda oportunidad no fue solo tuya, Alejandro. Fue nuestra. Las campanas de la iglesia de Santa Lucía sonaron de fondo, marcando el final de un ciclo de sufrimiento y el inicio de una nueva era de esperanza. Alejandro finalmente sintió que el vacío en su corazón había sido llenado, no por dinero o poder, sino por amor, respeto y gratitud. Toda la ciudad celebraba la reconstrucción del pueblo y el éxito de la iniciativa de Alejandro y doña Carmen. Pero, más importante que cualquier festividad o reconocimiento, ellos sabían que la verdadera victoria estaba en las vidas transformadas, en los dolores sanados y en la dignidad restaurada. Cada gesto, cada decisión y cada acto de coraje habían construido no solo riqueza o fama, sino un legado que perduraría mucho más allá de ellos. Han pasado 5 años desde aquellos días turbulentos en San Roque del Mar. El pueblo, antes olvidado y adormecido, ahora florecía como nunca. Las calles estaban limpias, las plazas llenas de color, y el aroma de las flores cultivadas en el centro comunitario se mezclaba con el olor del pan recién horneado de las panaderías locales. Doña Carmen, ahora con el cabello canoso bien cuidado y vestida de manera sencilla pero elegante, caminaba por la plaza con el perrito blanco a su lado. Sonreía a los niños que corrían tras mariposas y a los adultos que vendían sus productos con orgullo. Ya no necesitaba pedir limosna, ahora era un referente de sabiduría e inspiración para todos. Alejandro, vestido de forma casual pero elegante, caminaba a su lado. Había perdido la prisa de antaño, sus decisiones ya no se movían solo por negocios, sino por el impacto real en cada vida a su alrededor. Poseía empresas que se expandían globalmente, pero también dedicaba atención diaria a la comunidad que le enseñó el verdadero significado de la generosidad y el propósito. El centro comunitario prosperaba. Los jóvenes aprendían artesanía, cocina e informática, mientras los adultos redescubrían habilidades olvidadas. Se inauguró una pequeña biblioteca con libros donados por Alejandro, y por la tarde se impartían clases de música y teatro. El pueblo se había convertido en un ejemplo de transformación social, inspirando a las ciudades vecinas. Una mañana, Alejandro y doña Carmen subieron a la cima de una colina cercana, desde donde podían observar todo el pueblo. ¿Quién lo diría, Carmen?, dijo Alejandro, mirando el horizonte. Que todo esto comenzaría con tan poco. La vida siempre encuentra un camino, hijo, respondió ella con una sonrisa serena. Pero no olvides, lo más importante no es lo que construimos con las manos, sino lo que tocamos con el corazón. Mientras el sol iluminaba San Roque del Mar, la sensación de plenitud y paz se apoderaba de ambos. Habían superado el dolor, restaurado la dignidad y creado un legado que resistiría al tiempo. Y aunque todavía surgieran desafíos, como siempre sucede en la vida, Alejandro sabía que con doña Carmen a su lado y la comunidad unida, nada sería imposible. El pueblo, que alguna vez estuvo marcado por el abandono,
ahora respiraba esperanza, y cada rincón llevaba historias de superación, amor y humanidad. El sol poniente bañaba San Roque del Mar con tonos dorados y anaranjados, reflejándose en las paredes blancas de las casas, las flores esparcidas por las plazas y las sonrisas de todos los que caminaban por el pueblo. Alejandro caminaba junto a doña Carmen, sintiéndose pleno. Cada paso le recordaba el camino que había recorrido, el dolor de la infancia, el reencuentro inesperado, la lucha por restaurar la dignidad, finalmente, la transformación real y duradera de vidas. Miró a doña Carmen, que reía al ver a los niños correr con pequeñas flores en las manos. «Has hecho mucho más de lo que podría imaginar, Alejandro», dijo ella con la voz entrecortada por la emoción. «No hice nada solo», respondió él, tomando sus manos. «Cada sonrisa aquí es fruto del valor de todos. Y especialmente del tuyo». La sensación de realización llenaba el aire. Ya no había dolor, miedo ni vergüenza. Lo que quedaba era gratitud, amor y esperanza. Alejandro finalmente comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero o en la fama, sino en tocar vidas y dejar un legado de bondad. Mientras la campana de la iglesia sonaba, Alejandro se giró hacia la cámara imaginaria del público que seguía su historia, como si compartiera aquel momento con todos los que apoyaban a él y a doña Carmen. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte al canal. También comparte tus sugerencias para los próximos vídeos. Quién sabe, tal vez la próxima historia emocionante esté más cerca de lo que imaginamos. Doña Carmen, a su lado, sonrió y añadió: «Cada acto de bondad, cada gesto de valentía, tiene poder. Y todos ustedes pueden hacer la diferencia». La cámara se aleja lentamente, capturando la ciudad entera iluminada por el atardecer, los niños jugando, las flores meciéndose con el viento y el pueblo respirando esperanza y vida. La música sube suavemente, marcando el final de una historia de dolor, superación y transformación. Y así, San Roque del Mar, que un día fue solo un punto olvidado en el mapa, se convirtió en símbolo de que con coraje, empatía y perseverancia, lo imposible puede convertirse en realidad.